Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Y hay muchas novedades. Es cierto que la mayoría tienen que ver con algunas cosas que pueden llegar a suceder durante la semana, obviamente teniendo en cuenta que ya comenzó la previa de lo que va a ser el duelo del próximo domingo ante Boca. Pero en definitiva no dejan de ser noticias porque De Michelis ya mencionó en la conferencia de prensa luego de lo que fue la igualdad ante Banfield que quiere un River protagonista. Y es verdad que en general en el Estadio Monumental River siempre va a ser protagonista, pero no significa que el hecho de querer protagonismo haya que dejar de cuidar algunas otras cuestiones, y por eso mismo vamos a estar hablando de algunos cambios que puede haber en la delantera, de qué es lo que va a pasar con Borja, porque me parece que con el correr de los días, mientras van pasando las horas, lo que quieren saber los hinchas es si va o no a jugar Borja. Pero igual también puede haber algunas modificaciones de mitad de cancha hacia atrás. El DT deberá tomar verdaderamente unas decisiones muy significativas, pero de eso se trata su trabajo, así que en definitiva el cuerpo técnico deberá estar a la altura también, al igual que los futbolistas. Y por último y para terminar, vamos a hablar de un jugador de River que ya no pertenece al más grande, que está en otro club, que está teniendo un gran momento, pero que igual el club de Núñez todavía conserva el 50% de su ficha. Empecemos. Y vamos a comenzar hablando de la situación de Miguel Ángel Borja, porque después de lo que dijo el director técnico luego del empate ante Banfield, me parece que los hinchas deberíamos estar, no digo que entusiasmados en relación a que pueda estar o no el colombiano, pero por lo menos el optimismo está creciendo a medida que va pasando el tiempo. Porque una vez Borja se retiró del partido frente a Atlético Tucumán el miércoles pasado, verdaderamente la sensación era que no llegaba al cotejo con Boca, que era prácticamente imposible que pudiera estar en el duelo frente al Xeneize, y cuando le realizaron los estudios correspondientes una vez el plantel regresó a Buenos Aires, se dieron cuenta que si bien Borja se está lesionado, es decir, no está 100% confirmada su presencia ante Boca, la lesión no es tan grave. Es decir, si el partido no fuera el domingo y fuera lunes o martes, por lo menos lo que dicen desde el cuerpo médico de River es que el colombiano podría haber estado sin ningún tipo de problema. Al ser el domingo, al haber 11 días de recuperación y no 14, que es lo que se estima aproximadamente para esta clase de lesiones, todavía hay que ser un poco cautos, pero el optimismo va creciendo porque Borja sabe más que nadie cómo es su cuerpo, sabe muy bien si le duele o no, y también es cierto que el partido este es el más importante. Es verdad que después de jugar contra Boca, River tendrá por ejemplo que visitar a Talleres, que visitar a Independiente, no es el único duelo complicado que le queda al millonario en esta Copa Liga Profesional, pero el Superclásico no deja de ser el Superclásico, y si metes un gol como ya lo hizo Borja en el primer semestre del año pasado frente a Boca, lo más probable es que vayas quedando de a poco en la historia del club, y en estos partidos es donde el hincha verdaderamente pone en tela de juicio el nivel de los futbolistas. ¿Qué quiero decir con esto? Está claro que la camiseta de River siempre se tiene que respetar, pero un jugador que juega bien ante Boca, generalmente los hinchas terminan ovacionándolo más que el resto. Así ves, un futbolista que juega bien muchos partidos pero llega al ante Boca y su rendimiento es muy pero muy flojo, a los hinchas no les suele gustar esa clase de jugadores. Y Borja en general es un jugador al cual le gustan estas partidas difíciles. No será sencillo que llegue, porque acá lo más importante es que el jugador tenga que estar al 100% desde lo físico. Por lo pronto, se sabe que durante esta semana, hasta el día viernes, va a realizar trabajos de rehabilitación bastante fuertes, es decir, cada día un poco más intensos, como para poder estar por lo menos bien físicamente, porque hoy lo que hay que decir es que Borja no puede jugar, de hecho no estuvo ni entre los concentrados para enfrentar a Banfield, pero todavía faltan 5 días para el domingo, y al ser una lesión no tan grave, las chances de que estén son probables. No están desde el cuerpo médico de River ilusionando ni al técnico, ni al jugador, ni tampoco a los hinchas. Las posibilidades son concretas y pueden estar, es decir, Borja tiene muchas chances de estar disponible contra Boca. Y en caso de estar, uno cree que De Michelis lo pondría como titular, pero aún así el DT tiene que barajar todas las opciones. Por lo pronto, Borja se entrenará durante toda esta semana, seguro de manera diferenciada, y el viernes por la noche se tomará una decisión. Después el sábado saldrá la lista de concentrados, pero me parece que dentro de un par de días ya sabremos efectivamente si el colombiano estará o no frente al encuentro más importante de River hasta el momento en este 2024.
Y la pregunta que nos tenemos que hacer obligatoriamente es: ¿qué pasa si no está Borja? ¿Quién juega si el colombiano no está disponible? Por lo pronto, el pasado domingo contra Banfield jugó Mastantuono, pero uno cree que contra Boca el DT elegirá otras alternativas. Hay dos, en definitiva, que pueden gustarle al entrenador. La primera es que juegue titular el futbolista que ven en pantalla, que es el Diablito Etcheverry. La realidad es que es un jugador totalmente diferencial, es decir, si el cambio es afuera Mastantuono y adentro Etcheverry, es cierto que no estarías cambiando a un joven futbolista por un jugador de gran experiencia, porque Etcheverry tiene 18 años y Mastantuono tiene 16, pero si el Diablito no se hubiera ido a disputar el torneo preolímpico en Venezuela con la selección argentina sub-23, yo estoy seguro que hubiera arrancado el torneo como terminó el año pasado, es decir, como titular. Después habría que ver quién saldría. Digo esto porque si nos guiamos por lo que fue la final del Trofeo de Campeones ante Rosario Central, y digo esto porque en ese partido no jugó ningún 9, de hecho el centrodelantero fue Colidio, es decir, podemos asemejar la formación que puso el DT aquella noche en la obtención de ese título en relación a lo que puede ser este domingo ante Boca. Sin embargo, las dos opciones que voy a estar mencionando son dos jugadores que fueron titulares ese día. Quien no jugó desde el arranque fue Nacho Fernández, que estuvo en el banco. Después está claro que Aliendro y Fonseca, que son los que estuvieron desde el inicio ante Banfield, tampoco estuvieron, pero porque jugaban Enzo Pérez y De la Cruz. Ahí estamos hablando de cambio de posición por posición. Sin embargo, acá nos estamos refiriendo a la salida de Borja, es decir, de un centro delantero, y River no tiene otro futbolista, porque uno cree que si no puso a Ruberto de titular contra Banfield, no lo va a poner ante Boca. Por lo menos es lo que creo yo. Después de Micheli puede sorprender. Pero en el caso de Etcheverry estaríamos haciendo referencia a que saldría Mastantuono e ingresaría un jugador que ya fue incorporado por el Manchester City. No estoy diciendo que con esto River se asegure la victoria, ni que con Etcheverry vaya el millonario a ganar el partido. Pero por lo pronto, recordando aquel duelo ante Rosario Central, el hecho de que Etcheverry estuviera dentro del campo de juego por lo menos alivió algunas presiones de Barco, que generalmente siempre se hace cargo de la pelota, y el Diablito en aquella oportunidad tomó el bastión, sobre todo en el primer tiempo, por lo que esperemos que si juega desde el inicio pueda darle al equipo lo que le faltó en general en la primera etapa frente a Banfield. Veremos qué es lo que decide el DT. El jugador está muy entusiasmado y está claro que quiere ser titular en el duelo del domingo. Y la otra alternativa que tiene el director técnico es poner a Solari como titular. Esto puede traer una consecuencia positiva y una negativa. Obviamente el caso de Solari es únicamente si no juega Borja, claro esto, porque Colidio no creo que salga del 11. Más allá de que su nivel contra Banfield no fue el mejor, Colidio para mí, supongo que también para el DT, va a ser titular, ya sea como centrodelantero, falso 9, o en caso de que juegue el colombiano, por detrás de él, como lo hizo en las primeras jornadas antes de que se lesionara el futbolista cafetero. Sin embargo, lo de Solari tiene que ver más que nada con abrir la cancha por el costado derecho, tiene que ver también con que Colidio no se sienta tan solo dentro del área, y es algo que De Michelis hizo frente a Rosario Central el año pasado. Es verdad que el hecho de que Solari sea titular obliga automáticamente a los demás jugadores ya a posicionarse en ciertos lugares del campo de juego, es decir, el otro día ante Banfield jugaron por detrás de Colidio Barco, Mastantuono y Nacho Fernández, y De Michelis lo fue rotando durante el partido. A veces jugó Nacho por el medio, a veces Mastantuono por izquierda, a veces Barco se movió por derecha y Nacho por izquierda, a veces Mastantuono se movió por un lado y después por el otro. El hecho de que Solari sea titular obliga prácticamente a que Barco, que va a ser titular seguro, y el otro jugador que juegue por detrás del centro delantero, ya sea Colidio, Nacho, Mastantuono o Etcheverry, se tengan que mover sí o sí de el medio hacia la izquierda, porque por la derecha va a jugar Solari, seguramente también acompañando al centro atacante, porque la razón por la cual Solari estaría por encima del Diablito Etcheverry es porque justamente no deja de ser un delantero más allá de jugar muy recostado a la derecha, y después de Borja, hay que decirlo, Solari es el jugador que más goles tiene hoy por hoy en el plantel de River, aún jugando poco, aún entrando desde el banco de suplentes y aún tomando decisiones en algunos partidos bastante erróneas. Hay que decir que Solari le asegura siempre al DT y a River entre 7 y 8 goles cada 6 meses, y eso es muy importante, sobre todo en una plantilla que tiene un solo centro delantero goleador como lo es Borja. En el caso de que Solari juegue, me parece que esto sería únicamente si no juega el colombiano. Después está claro que aparecerá como opción en los segundos tiempos, donde siempre ha sido en general importante. Recordemos que en el Superclásico disputado el año pasado en el Estadio Monumental,
Solari ingresó y le hicieron el penal que después terminaría convirtiendo Borja. De hecho, Solari Borja terminó siendo la delantera titular de ese partido porque ya había sido reemplazado Beltrán. Por lo que, si bien es cierto que quizás no es tan claro que Solari pueda ser titular, es una alternativa que el DT maneja si no llega Borja, sobre todo para acompañar a Colidio. Y dejando de lado un poco lo que tiene que ver con los delanteros, con la parte ofensiva del equipo, como dije también en anteriores videos, lo que más está preocupando hoy, por lo menos para mí, más allá de que la ausencia de Borja claramente es algo para destacar, es quiénes son los dos hombres de la mitad de la cancha. Porque Fonseca y Aliendro no están teniendo el nivel esperado, sobre todo en conjunto. Y a mí me sorprendió, por lo menos, que el otro día ante Banfield, donde tanto el uruguayo como Aliendro tuvieron un muy mal nivel, los dos jugaron mal, Villagra no sumara al menos algunos minutos. Porque la realidad es que ahora parecería algo ilógico decir que Villagra podría ser titular. Si no jugó el otro día, si viene entrando muy poco en los anteriores partidos, y es verdad que De Michelis había dicho que como no había hecho la pretemporada con un plantel porque estaba apartado de Talleres y por eso estaba entrenándose en solo, corría desde atrás. Ahora ya pasó bastante tiempo y el partido ante Boca es un partido muy importante. Y si Fonseca y Aliendro llegan a tener el mismo rendimiento que tuvieron ante Banfield, donde fue malo, pero quizás no se notó tanto por el hecho de que el taladro no ataca, si llegan a tener ese nivel ante Boca, obviamente los reproches del hincha van a ser mayores y en definitiva va a ser un perjuicio bastante más importante para River. Eso igual no significa que lo pueda solucionar al 100% Villagra. Primero porque por lo pronto Villagra no entra por los dos, entra por uno de los dos dependiendo de qué es lo que va a querer hacer el director técnico. Hemos visto que tanto Aliendro como Fonseca tienen más virtudes a la hora de pasar la pelota, si bien no lo demostraron el otro día ante Banfield, que a la hora de marcar. Villagra es un jugador bastante más posicional, un número 5 que corta y juega, y parecería que River necesita un futbolista de esas condiciones en el centro del campo de juego. Después habrá que ver si De Michelis decide tirarlo a la cancha en el partido ante Boca. Verdaderamente es algo bastante sorpresivo, aunque no nos dejemos engañar que, por ejemplo, De Michelis el año pasado, antes del partido ante Boca, estoy hablando del segundo semestre, recordemos que el fixture es exactamente el mismo, los rivales son iguales, nada más que se intercambiaron las localías. River había jugado con Santiago Simón como lateral derecho titular los primeros 6 partidos, es decir, hasta el cotejo ante Banfield, que fue de visitante el año pasado. Y en el duelo ante Boca en la Bombonera, De Michelis decidió poner a Herrera de un día para el otro, cuando no había sumado prácticamente minutos en los primeros 6 duelos. Por eso mismo no quiero descartar que Villagra pueda ser titular. A mí me parecería bastante extraño que si no ingresó el otro día esté desde el arranque, pero me parece que River necesita un jugador con las características del ex Talleres en el centro del terreno de juego. Y el papel de De Michelis será muy importante en el correr de la semana. Si bien es cierto que quizás las decisiones que tenga que tomar serán importantes, no tiene tanto para decidir. ¿A qué estoy refiriéndome con esto? Hay jugadores que sabemos que van a ser titulares. River aproximadamente tiene 7 u 8 futbolistas que se sabe que van a arrancar el cotejo ante Boca. Y tendríamos más si se supiera que Borja va o no a estar disponible para enfrentar al Ceneice. Armani va a ser titular. En el lateral derecho tengo dudas, pero el caso de Santana sería similar al de Villagra. ¿Por qué lo pondrías si fue siempre suplente? Está claro que mencioné recién el caso de Simón y Herrera el año pasado, por lo que no quiero descartarlo, pero por lo pronto sería extraño que juegue Santana y no Herrera. La dupla de centrales va a ser Pires y Paulo Díaz, el lateral izquierdo va a ser Enzo Díaz, raro que ponga Casco después de la operación de Beliscos como titular en el lateral izquierdo, más allá de que ya está bien. El doble 5 creo que ahí está la duda, Barco va a jugar, Colidio va a jugar, creo que Nacho va a jugar, y después, si Borja estaría bien, ya tenemos los 4 futbolistas ofensivos. Como Borja no está bien, ante la ausencia del colombiano es donde aparecen todas las dudas. Mastantuono, que fue quien lo reemplazó ante Banfield, Echeverri, que es un jugador similar, con características bastante parecidas, pero que en definitiva juega quizás más en el centro del campo de juego y no tan tirado al costado derecho, y después el caso de Solari. Me parece que el DT más que nada va a tener que
traer tranquilidad. Ya de por sí el hecho de pedirle al equipo que tenga un poco más de protagonismo me parece que es algo bastante positivo, porque da a entender, más allá de que River es protagonista generalmente, porque si analizamos todos los partidos que jugó River en este 2024, siempre tuvo como mínimo el 60% de la posición de la pelota contra todos los equipos a los que se enfrentó. Pero en definitiva, en algunos duelos le ha faltado algo, le ha faltado cierta claridad, y no quiere que contra Boca suceda lo mismo que pasó ante Banfield o en la primera fecha, por ejemplo, frente a Argentinos Juniors. Por lo que el mensaje que le transmita a los jugadores durante el correr de la semana va a ser verdaderamente clave para que los jugadores sientan no solamente el apoyo de la gente, porque eso lo van a sentir el día del partido, pero el cuerpo técnico necesita transmitir que los futbolistas están a la altura de las circunstancias para jugar esta clase de partidos. Por lo pronto, a De Michelis lo avala el hecho de que los dos clásicos que dirigió los ganó y su equipo fue bastante superior al del conjunto rival. Más allá de que ahora el entrenador de Boca es otro, la realidad es que River, por lo menos en los dos superclásicos del año pasado, ha sido bastante más protagonista que el rival de toda la vida. Y el River Boca está claro que no es un partido más. Más allá de que no va a terminar decidiendo lo que va a pasar en la Copa Liga Profesional, porque de hecho el año pasado todos los equipos de la zona A, es decir, todos los conjuntos que integran el grupo de River, ganaron sus clásicos, o por lo menos no lo perdieron, porque ningún equipo de la zona B ganó su respectivo cruce interzonal, e igual clasificaron 4, y del otro lado, más allá de haber perdido o no ganado, también clasificaron 4. El caso más importante es el de Racing Independiente. El rojo le ganó el clásico de visitante a Racing en el cilindro, y a la hora de clasificar a los playoffs, a los cuartos de final, Independiente se quedó afuera por diferencia de gol y Racing sí se metió entre los 8 mejores. Por lo que este partido es importante, sí, el más importante de la Copa Liga Profesional, por lo menos hasta que empiecen los cuartos de final, sin lugar a dudas que este duelo frente a Boca es el más significativo de todos. River tiene que tomarlo como tal, sabiendo que después habrá muchos otros encuentros, pero por algo, por ejemplo, se está apurando a Borja. Si River este duelo, en vez de jugarlo contra Boca, lo jugara contra otro equipo, no voy a decir ningún nombre en específico, pero contra cualquier rival de la zona A, verdaderamente al colombiano no lo apurarían y dejarían que pase una semana más. Total, el duelo posterior a Boca es 6 días después frente a Talleres en Córdoba, otro rival duro, pero para ese cotejo Borja llega sin ningún tipo de inconveniente físico. Sin embargo, como el rival es el Xeneize, está claro que hay que apurar algunas cuestiones. Por lo pronto, en el Estadio Monumental, River frente a Boca ha tenido un rendimiento muy bueno el año pasado cuando se enfrentaron. Es verdad que ganó con un gol sobre la hora, justamente del colombiano de penal, pero Boca no pateó al arco en ese partido y jugó verdaderamente un duelo muy pero muy malo. Inclusive se está hablando de que el Xeneize podría parar por primera vez una línea de 5 defensores, y eso claro está, es porque va a estar visitando nada más y nada menos que a River, que más allá de tener sus duelos, porque River tiene mejores y peores partidos, el otro día frente a Banfield a mí no me gustó en general cómo jugó, sobre todo el primer tiempo, pero la realidad es que River es siempre protagonista. Como dije anteriormente, ante todos los rivales ha tenido al menos el 60% de la posesión de la pelota, y ante todos los equipos en todos los partidos ha generado al menos 5 situaciones de gol clara. Inclusive en aquella noche fatídica en Tucumán, con los 2 penales cerrados de Barco, en el segundo tiempo un remate en el palo de Mastantuono, un cabezazo que se fue al lado del palo, verdaderamente jugadas muy claras que River sabe que va a generar. Por eso mismo el Superclásico es un partido importantísimo. Los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas también deberán tomarlo como tal. Y como dije al principio, quiero hablar de un futbolista que se ha mencionado mucho este fin de semana por el buen rendimiento que está teniendo en esta Copa Liga Profesional, cuyo pase no pertenece ya en su totalidad a River porque el millonario ha decidido vender la mitad de su ficha. Estamos hablando de Franco Petroli, el arquero que no ha tenido la posibilidad nunca de atajar lamentablemente un partido oficial en el millonario, y que en este último receso el 50% de su ficha fue transferida a Godoy Cruz de Mendoza. Nunca se especificó de cuánto era el costo de la mitad del pase de Petroli. Calculamos que alrededor de $1 millón, más o menos la misma opción de compra que River le pone a todos los jugadores. En mi opinión, no es algo positivo el hecho de que se ponga ese número. Es cierto que en el caso de Petroli, mandarlo nuevamente a préstamo a lo mejor para el propio futbolista no hubiera sido positivo. Seguramente el hecho de que esto haya sido una venta del 50% de su pase venga
del lado del jugador, que quería sí o sí ya tener continuidad, y como Godoy Cruz pagó un dinero por él, obviamente decidió irse a atajar a un equipo que encima estará jugando Copa Libertadores, porque durante esta semana va a estar enfrentándose a Colo-Colo de Chile por la fase previa número 2. Esto le va a venir muy bien al arquero. Muchos se preguntaban si había alguna posibilidad de que Petroli pudiera regresar al más grande, pero para que eso suceda, River debe comprarle un porcentaje del pase a Godoy Cruz, o en definitiva ser el propio equipo de Núñez quien traiga a préstamo al guardameta desde el conjunto de Mendoza. Es decir, ya los derechos federativos no pertenecen a River. No es el millonario quien pueda decidir, por ejemplo, venderlo al exterior. Si aparece un ofrecimiento de algún equipo extranjero, Godoy Cruz será quien tome la decisión definitiva de si venderlo o no. Después es cierto, la totalidad del pase será dividida 50% para River y 50% para Godoy Cruz de Mendoza. ¿Por qué se ha hablado tanto de Petroli? Porque el equipo mendocino tiene 6 vallas invictas consecutivas en lo que va de la Copa Liga Profesional. Es hasta el momento el mejor conjunto del torneo, 5 ganados, 1 empatado, sin goles en contra, y Petroli ha tenido un rendimiento verdaderamente superlativo. El otro día, el sábado, por la tarde-noche, cuando Godoy Cruz derrotó 2-0 a Racing en condición de visitante, tuvo un nivel verdaderamente sensacional. Seguramente en River puede haber alguna bronca por dejarlo ir, pero la realidad es que en el arco del millonario no iba a atajar, que Armani tiene bien ganado su lugar y que seguramente sea el arquero del más grande por todo lo que queda de este año. Después, en el arranque del 2025, si Armani no renueva su contrato, se verá si se trae un reemplazante en su lugar o si deciden quedarse con los juveniles, como han hecho en algunos otros sectores del campo de juego. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que todavía quizás no hay tantas noticias compactas por el hecho de que lo más importante va a empezar a transcurrir entre los días jueves y viernes, cuando ya el DT empiece a delinear cuál va a ser el 11 del Superclásico, no solamente por la ausencia o confirmación de Borja en la delantera, sino también por todos los demás sectores del campo de juego, sobre todo la mitad de la cancha. La realidad es que es un clásico muy importante tanto para River como para Boca. No pueden perder este partido bajo ningún tipo de concepto, por lo menos pensando en lo que viene. En el caso de River, obviamente, se tiene mucho en cuenta porque en caso de ganar, ya estarías dando un paso muy importante para la clasificación a los cuartos de final de esta Copa Liga Profesional. Y en caso de perder, si bien es cierto que no quedas eliminado ni cerca, de hecho River es muy probable que aún perdiendo siga entre los 4 mejores, la realidad es que perder un clásico te tira para abajo anímicamente, por lo que esta es una semana verdaderamente muy pero muy importante. El cuerpo técnico deberá tomarla como tal y los jugadores, claro está, el próximo domingo deberán hacer lo suyo dentro del terreno de juego. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.